Él desarrollará el tema La defensa de la norma suprema desde la judicatura de un Estado constitucional y democrático de derecho. Tiene usted la palabra y nuevamente la cordial bienvenida, estimado magíster Daniel Mendoza Medel. Adelante, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos en tu lugar de trabajo, en tu hogar, donde quiera que te encuentres, incluso si estás manejando. De verdad, muchísimas gracias. Pues a nombre de la Facultad Interamericana de Litigación, vaya, para nosotros es un privilegio, es un agrado enorme, monumental, porque a mí me parece que este curso internacional sobre gestión pública, desarrollado por esta prestigiosa y extraordinaria facultad, vaya, pues es necesario. Y bueno, pues vamos a desarrollar un tema en específico. Nos toca en este momento exponer acerca de la defensa de la norma suprema desde la judicatura en un Estado constitucional y democrático de derecho. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir paso a paso. Únicamente te vengo a dar una idea, no te quiero llenar de conceptos ni mucho menos, no es la intención de este colegiado. Sin embargo, generar pues un acercamiento contigo, una charla, y que te lleves junto conmigo una pequeña reflexión, para que de esa manera, bueno, pues podamos avanzar, digamos que de una manera didáctica, poco a poco, pero vaya sin titubeo y de una manera sólida. Entonces, mira, te voy a compartir una diapositiva. Me parece que es un buen momento para platicarte que personalmente me siento muy feliz, me siento muy honrado de ser testigo de una serie de movimientos, de impulsos, incluso de momentos importantes a nivel legislativo en nuestro suelo mexicano. Tú sabes que en este día tuvo lugar la exposición de catedráticos que hablan para ti desde México. Entonces, desde mi territorio, te puedo decir que incluso desde estudiante, sin notarlo, pues era testigo de grandes movimientos, grandes transformaciones y cambios que tuvieron un impacto en la vida constitucional de mi país. Fíjate que en el año 2008 se experimenta una reforma en materia constitucional sobre seguridad y justicia. Esta reforma de 2008 que le da una plataforma argumentativa y le da los métodos a un sistema de justicia penal diverso al que ya teníamos instalado desde mucho tiempo atrás, y que, dicho sea de paso, la mayor parte de los operadores estudiaron, se iniciaron, incluso se integraron y terminaron sus carreras en ese viejo sistema. En este nuevo sistema penal acusatorio, pues prácticamente, como bien lo sabes, se dio impulso y se dio como centro de protección a la dignidad, a la tutela de los derechos humanos. Eso quiere decir, querido amigo, amiga, que en el 2008, en esta reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, nosotros fuimos testigos de un movimiento transformador que impulsó la tutela de los derechos humanos. A mí me parece que esto es clave desde el mundo de la gestión pública, en el sentido de evaluar su implementación y también de tener especial conocimiento sobre sus alcances, los derechos humanos. Entonces, si nosotros tenemos como referente la tutela de los derechos humanos, si tenemos como especial punto de partida la defensa de los derechos fundamentales, aquellos derechos humanos que aparecen reconocidos en los instrumentos constitucionales e incluso internacionales como un mecanismo de control, de evaluación y de verificación respecto de la gestión pública, a mí me parece que estaríamos en un acierto, en la inteligencia de que la dignidad es el centro de los esfuerzos de un ente gubernativo. Fíjate que esa no fue la única reforma de la cual tuve oportunidad de atestiguar. En 2011, la materia de derechos humanos a nivel constitucional también se ve modificada. Y bueno, esto fue un parteaguas, porque a partir de ahí la reforma, incluso al artículo 1 de la Constitución, genera un pulso
para que todas las autoridades de suelo mexicano tutelemos los derechos humanos, los protejamos. Y digo, lo hagamos porque, como bien lo sabes, trabajo en un tribunal de segunda instancia, es una sala de apelación en materia penal en la ciudad de Puebla. Y bueno, pues todas las autoridades estamos llamadas a tutelar, a garantizar, a proteger, a promover los derechos humanos. 2013, cae en suelo mexicano nuestra nueva ley de amparo. Y digo nueva porque la anterior, pues tenía un halo procedimental muy específico, que dicho sea de paso, distaba en gran medida de la actual. De esa manera se fortalece el control de la constitucionalidad y la defensa de los derechos fundamentales de todos y de todas. Entonces, a mí me parece que esta clase de diplomados, de cursos, como correctamente la Facultad Interamericana de Litigación trae para ti, incluso de manera libre para las personas que nos siguen en este momento en redes sociales, es importantísimo porque nosotros podemos, a través de estos pequeños conversatorios, aportar algunas ideas y sobre todo, como en mi caso, tú puedes adquirir un concepto. Yo te vengo a ofrecer un concepto. Digamos que quiero ofrecerte un método de evaluación sobre la gestión pública. ¿Cómo poder saber que la gestión pública se encuentra caminando sobre buenos pasos? ¿Cómo saber que la gestión pública se encuentra en ese momento en concordancia con el orden constitucional, con el orden interamericano y con los mecanismos de tutela y protección a los derechos fundamentales? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo tener especial conocimiento de que vamos por buen camino? Recuerda que la gestión pública es administración de recursos y que tiene por objeto implementar desarrollo y bienestar. Sin embargo, cuando nosotros tenemos como referente los derechos humanos, la dignidad de las personas, probablemente entonces encontremos un método de evaluación y de ponderación de la gestión pública. Vamos a ello. Fíjate, en este caso, en lo particular, te quiero hablar desde mi experiencia en la judicatura. Me encuentro en el Poder Judicial y desde el año 2002 hemos sido testigos de una serie de instrumentos que rigen el actuar de toda autoridad inserta en el Poder Judicial, al menos del Estado de Puebla. Estas son las leyes orgánicas que han regido a lo largo del tiempo. Vamos a iniciar con la de 2002. Eso no quiere decir que fue la primera, al contrario, hay muchas atrás. Sin embargo, eso lo vamos a dejar para posterior charla. Te quiero hablar de la del 2002, porque a mí me parece que fue un parteaguas en la administración de justicia y su integración, la manera en cómo se compone este organismo que tiene por objeto decidir sobre las controversias de las personas particulares, incluso su relación con los entes públicos, en casos individualmente considerados, aplicando una norma, en el caso penal, donde yo me encuentro desempeñando mis funciones, en el caso de una norma penal general y abstracta. Fíjate que para ese entonces, en el 2002, el Tribunal Superior de Justicia era un componente elemental para el Poder Judicial. Esto es, que el Poder Judicial desarrollaba sus funciones a través de una serie de instrumentos. Uno de ellos, el Tribunal Superior de Justicia, la Junta de Administración, que actualmente ya no existe, todos los juzgados de orden civil, familiar, los penales, incluso yo trabajé en uno de ellos a partir del 2005 aproximadamente, si no mal me acuerdo. Yo era muy joven, tú sabes, yo llegué como meritorio y finalmente fui tomando algunas pequeñas posiciones, y fue por esto que yo pude ser testigo de este tipo de transiciones. Habían juzgados municipales, de paz, supernumerarios, juzgados indígenas. En el año 2017 se da, digamos que la primera reforma, la gran reforma estructural al Poder Judicial. Y en la ley orgánica
prácticamente se conserva una estructura más o menos parecida a la de 2002. Sin embargo, se va a crear el Consejo de la Judicatura. Tú sabes que el Consejo de la Judicatura pues es un ente especializado de control sobre la administración, vigilancia, disciplina, selección y la carrera judicial. Fíjate que antes de esa fecha, curiosamente, era una buena pregunta cuestionarse acerca de cuál era el ente que se encargaba de despachar, de procesar, de conocer y de resolver los asuntos relacionados con, por ejemplo, la mala conducta de los servidores públicos adscritos al Poder Judicial. Esa era una buena pregunta. En los juzgados solían verse expedientillos de actuaciones en donde allí se consignaba la conducta infractora de una persona que trabajaba en el Poder Judicial, sea en un juzgado, civil, familiar. Sin embargo, en el año 2017 se implementa, se formaliza esta estructura. Es como se empieza a aplicar incluso desde la Ley General de Responsabilidades para los Servidores Públicos, todo este catálogo de conductas que sancionan a los servidores, y desde luego con aquellas que se consideran como faltas administrativas al interior de la misma Ley Orgánica del Poder Judicial de 2017. Sin embargo, en la reforma, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de 2023, desaparecen de la estructura del Poder Judicial la Junta de Administración y se deja de mencionar a los juzgados indígenas. Sin embargo, como parte de la estructura orgánica de este nuevo Poder Judicial, se mantiene el Tribunal Superior de Justicia, que, como perfectamente lo sabes, funciona a través de un pleno que se compone de magistrados de diferentes materias. Y desde luego va a tener, como siempre, este Tribunal Superior de Justicia un presidente o una presidenta. Actualmente es una presidenta. Y desde luego se establece a partir de 2023 que el Consejo de la Judicatura también va a funcionar con un presidente. Entonces aquí tenemos ya a dos figuras importantes en el interior del Poder Judicial, al menos del Estado de Puebla, que van a encargarse de ser rectores del buen funcionamiento de este ente público que es el Poder Judicial. Desde luego también permanece en esta nueva ley orgánica los juzgados de primera instancia, su existencia, junto con aquellos especializados, por ejemplo, especializados en materia de justicia para adolescentes. Recuerdo también juzgados respecto de extinción de dominio. Desde luego, fíjate, aquí incorporamos a la estructura del Poder Judicial el Tribunal de Justicia Administrativa. Tú sabes que, este Tribunal de Justicia Administrativa pues tiene por objeto resolver conflictos derivados de la administración pública, estatal y federal con los particulares. A través de esta nueva ley de 2023, los tribunales laborales pasan a sustituir a aquellas juntas de conciliación-arbitraje. Desde luego esto ya se venía manejando desde antes, desde luego, y se ve reflejado en las diferentes reformas de la ley orgánica anterior, esto es, de la de 2017. Sin embargo, se cristaliza de una manera más expresa y visible en la nueva ley orgánica de 2023. Entonces, el Poder Judicial no solamente va a funcionar como antes, con juzgados, con su tribunal mismo, con algunos municipales de paz, sino que integra a su estructura otros entes muy específicos, como por ejemplo el Consejo de la Judicatura, y sobre todo se crea la Sala Constitucional. Volvemos un poquito al principio. Dije que iba a entregarte un instrumento de medición. Un instrumento de medición. ¿Cómo puedo saber que la gestión pública va por buen camino? Ese instrumento de medición podría ser probablemente preguntarnos si la gestión pública, si la administración de los recursos públicos del Estado van encaminados a proteger derechos humanos, a tutelar los derechos fundamentales de las personas, digamos a enaltecer las garantías individuales.
¿Está haciendo esto el gobierno? Digamos que las políticas públicas están encaminadas o se están encaminando hacia la tutela y la protección de estos derechos. Si la respuesta es sí, por ejemplo, porque se está creando una sala constitucional, porque se está implementando la fortaleza de un poder judicial que antes, digamos que no tenía todos estos aparatos en su interior, posiblemente eso significaría que la gestión pública del lugar en donde tú trabajas, donde tú te desempeñas profesionalmente, el lugar en donde tú vives, se encuentre en un buen rumbo. Quiero platicarte algo más. Fíjate que estas reformas, que cada una de ellas le da vida y origen a una ley orgánica en específico del Poder Judicial, si te das cuenta, han tenido como derrotero o como común denominador la fortaleza, la protección y la tutela de los derechos humanos. ¿Por qué lo sabemos? O sea, esta herramienta que yo vengo a proponerte en el sentido de evaluar la gestión pública, que no debe ser otra, sino preguntarnos si está tutelando derechos humanos, ¿cómo podemos saberlo? A través de la protección del Estado constitucional. La protección del Estado constitucional. ¿Estamos acaso protegiendo el Estado constitucional con esta nueva gestión pública? Probablemente sí. Yo lo pienso de esa manera por lo siguiente. El Estado constitucional y democrático de derecho podría ser aquel en el que se pretende defender, proteger y respetar los derechos humanos de las personas, y además en donde a estas últimas se les da la oportunidad de tener una participación activa en la administración, en la organización política y jurídica de la nación. Probablemente sí, nuestra gestión pública, si las políticas de gobierno, digamos, si las nuevas normas están construyéndose para tutelar estos principios, lo más seguro es que la gestión pública esté por buen camino. Fíjate, la vigencia del ordenamiento jurídico, esto es, que si la nueva norma, que si la nueva ley orgánica del Poder Judicial se está construyendo para fortalecer la vigencia del ordenamiento jurídico. ¿Cómo? Pues a través de tutelas, a través de mecanismos de acción de legalidad, a través del control de la constitucionalidad. Entonces probablemente la gestión pública esté caminando por buen camino. Por otro lado, habría que preguntarnos si estamos garantizando los derechos humanos. Fíjate que este es un tema muy importante porque a veces encuentro confusión con que los derechos humanos, los derechos fundamentales, las garantías individuales, pues se manejan de una manera indistinta. A mí me parece que los derechos humanos se encuentran prácticamente, digamos que en la órbita, alrededor de nosotros. Son aquellos que tenemos por el simple hecho de ser humanos, de ser personas. Sin embargo, aquellos que se encuentran materializados, cristalizados, protegidos en un ordenamiento jurídico, sea constitucional, internacional o de las normas secundarias, esos serían los derechos fundamentales. Sin embargo, aquellas, digamos, estructuras o mecanismos que de manera efectiva implementa con política pública el Estado para materializar, para cristalizar, para hacer realidad estos derechos, entonces esas serían las garantías. Y bueno, estamos en ese sentido cristalizando, por ejemplo, el acceso a la justicia que se refiere al artículo 17. ¿Estamos acaso garantizando la imparcialidad a que se refiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Si la respuesta es sí, si nuestras nuevas leyes van en ese sentido, probablemente exista una buena gestión pública, porque, insistimos, está defendiendo o pretendiendo proteger derechos humanos. Acuérdate que temas como la imparcialidad, la separación de poderes, que por cierto, en esto de la separación de poderes, yo quiero hacer hincapié en el sentido de que el sistema penal acusatorio instalado en suelo mexicano a partir de la reforma de 2008 en materia de seguridad y justicia es muy importante. ¿Por qué? Porque el agente del Ministerio Público como el juez van a tener funciones muy específicas. El juez ya no va a poder inquirir acerca de los hechos, ya no va a poder investigar como podía hacerlo antes. Solamente podría investigar sobre temas de debido proceso.
para proteger derechos humanos. Aspectos como la tortura, como inmigrantes, como grupos vulnerables, para verificar si existen temas de violencia en agravio de las mujeres. Allí sí puede investigar para rectificar el derecho, para destruir, digamos, esa asimetría de poder, y poder obviamente darle a las partes, regalarles, conferirles igualdad procesal. Bueno, eso es bastante importante. Si nuestro marco normativo está tratando o haciendo un esfuerzo de tutelar estos principios, seguramente la gestión pública se encuentra por buen rumbo. Digamos que la preservación del control de la constitucionalidad. Sobre esto también habló nuestro ponente anterior, y lo quiero felicitar, al igual que al primero, extraordinarios. La verdad es que aprendí muchísimo, tomé muchas notas. El control de la constitucionalidad es muy importante. Si nuestra gestión pública, si nuestra política pública se encuentra marchando en esa dirección, seguramente que vamos por buen camino. El orden constitucional, preservar el control de la constitucionalidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay muchos mecanismos, de los cuales el anterior ponente, se explayó y me pareció extraordinario. Control difuso de la constitucionalidad, control concentrado, y vaya, todos estos aspectos que son muy importantes en un Estado democrático de derecho. Y bueno, sobre esto vamos a ir un poquito adelante en un aspecto que se llama la tutela. ¿Sale? La tutela, que se va a encargar de cristalizar, de consolidar y de proteger derechos humanos a partir de un ente recientemente creado, precisamente en nuestra Ley Orgánica de 2023, que es la Sala Constitucionalidad. Vamos a ello. Fíjate, en ese sentido, la gestión pública. ¿Qué es la gestión pública? Ya quedamos que la gestión pública pues es la administración de los recursos públicos con el objeto de impulsar tanto el desarrollo como el bienestar de las personas. Y desde luego va a necesitar echar a andar una serie de mecanismos, así como las garantías de las que hace un momento hablamos, a través de políticas gubernamentales, y desde luego la mejora de normas, la implementación de normas. En el caso particular, a mí me parece que la creación de una nueva ley orgánica del Poder Judicial de 2023, que recoja todos estos principios, trate de protegerlos, incluso genere las estructuras suficientes y necesarias para consolidarlo, podría darnos una pista de si la gestión pública va por buen camino. Y llegado a este punto, me gustaría preguntar: ¿la gestión pública y la renovación del Poder Judicial a través de un continente de reformas, de normas que son completamente destinadas a la protección de los derechos humanos, todo esto tiene alguna relación? Y la respuesta es definitivamente sí, porque todos ellos tienen el mismo fin y porque esa relación tiene el mismo marco. El fin, si te das cuenta, es desarrollar e impulsar el bienestar de la sociedad, porque es la defensa de los derechos humanos, es la defensa de los derechos que todos tenemos por el simple hecho de ser humano. Es la defensa de todos aquellos derechos fundamentales que aparecen cristalizados, materializados y previstos en una norma. Y además, el marco será la Constitución. ¿Pero cuál Constitución? En México tenemos un montón de constituciones, la federal, y hay tantas constituciones locales como entidades federativas existen. En Puebla tenemos una. Bueno, si tienes mecanismos destinados a proteger tanto el contenido de la Constitución Federal, de lo cual nuestro anterior ponente habló extraordinariamente, y si tenemos mecanismos además para proteger el contenido de la Constitución interna, la local, la estatal, en mi caso del Estado de Puebla, probablemente esa política pública, esa renovación del Poder Judicial, probablemente esa gestión pública sea acorde, digamos, a una visión de tutela de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque estos aspectos, amigo, son expresiones dignas que representan al Estado democrático de derecho, sencillamente por esa razón. Esto es, que a la persona deja de verla como un fin para lograr otros fines u otros aspectos muy específicos, sino que en términos kantianos, ahora la persona tendría un fin en sí misma. Eso es la dignidad,
En ese sentido, todos los esfuerzos del gobierno, del Estado, tendrían que ser la persona misma. Eso es la dignidad. Soberanía popular, en el sentido de que es soberano aquel que tiene el poder supremo y originario para decidir la organización política y jurídica de la nación. Participación ciudadana, en el sentido de que todos y todas puedan formar parte de esa organización política y jurídica. Así las cosas, y ya casi para terminar, quiero hablarte del artículo 39 del Pacto Federal de mi país. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la norma de su gobierno. Por favor, nota que hay 3 palabras idénticas, que es pueblo. La primera y la tercera se refieren al pueblo soberano. Al pueblo soberano. ¿Por qué? Porque se refiere a aquel que tiene el poder supremo y originario de decidir sobre la organización jurídica y política de la nación. A ese se refiere. Pero el segundo es el pueblo beneficiario. Digamos que es el destinatario de los esfuerzos de todo acto de gobierno. Si nosotros teorizamos un poquito acerca de este párrafo tan lindo, que seguramente también lo tienes en tu Constitución, nosotros vamos a poder llegar a la conclusión de que esto encierra un grande principio, de que todos los actos del poder público, ¿Y estos artículos dónde están? de que ¿En todo... la empresa o qué? Vamos a silenciar aquí al colega. De que todos los actos del poder público siempre se deben realizar en beneficio del pueblo. Esto es, el artículo 39 del Pacto Federal en México tiene expresamente el principio de que absolutamente todos los actos deben de ser benéficos para el pueblo, absolutamente todos. Dicho a contrario sentido, en el 39 del Pacto Federal se maneja de manera implícita el diverso principio por el cual se dispone que está prohibido que los actos o las omisiones del Estado perjudiquen al pueblo. Y obviamente, si esto es así, entonces todos aquellos actos u omisiones a cargo del Estado que sean neutros, esto es, que no tengan ni beneficio ni perjuicio, también se encuentran prohibidos. En ese sentido, el 39 prohíbe las simulaciones. Yo recuerdo, había una presidenta municipal hace tiempo y ella decía, todos los actos de mi gobierno son diferentes al del anterior porque los míos no son actos de relumbrón. Me llamó mucho la atención y está muy bien manejado ese discurso. ¿Por qué? Porque está instalado a partir del 39 y me pareció genial. Había en seguridad pública un encargo para mí y ahí escuché otra frase que me pareció genial. Decía operativos pantalla. Operativos pantalla. Todos estos operativos que ellos montaban, pues en realidad solamente tenían, digamos que un efecto provisional, pero no traía aspectos benéficos. Desde luego tampoco perjudiciales, eran simulaciones. Y bueno, si nosotros tenemos todo esto en cuenta, entonces debemos concluir necesariamente que la tutela de la constitución local de una entidad como la de Puebla, incluso como la de Querétaro, que también tiene sala constitucional, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, es altamente indispensable en un contexto en el que se pretende que todos aquellos actos de gobierno deban beneficiar al pueblo. ¿Cómo? A través de la defensa y la tutela del contenido de la Constitución, porque ahí se guardan los derechos fundamentales. ¿Pero qué es la sala constitucional? Desde la reforma, desde la publicación de la nueva Ley Orgánica de 2023 del Estado de Puebla, pues es aquella que se va a encargar de resolver las acciones de inconstitucionalidad, desde luego propuestas por el Congreso del Estado, pero no de todo, desde luego, basta con el 33% de su integración.
aquellas que proponga el Ejecutivo Estatal a través del Consejo de esa entidad, desde luego los partidos políticos, en aquellas leyes que tengan relación directa y estrecha con su funcionamiento, la Comisión de Derechos Humanos del Estado respecto de aquellas leyes que se interpreten o se pugnen o se acusen de inconstitucionales, directamente relacionadas con sus funciones. Instituto de Transparencia también puede interponer acciones de inconstitucionalidad, así como la Fiscalía General del Estado y los ciudadanos, en un 0.5%. Si consideramos que en Puebla somos más de 4 millones de personas, eso nos arrojaría un cálculo de que para que prospere, para que nos admitan una acción de inconstitucionalidad propuesta por ciudadanos, necesitaríamos más de 23,000 votos. Bueno, también se encarga de resolver las acciones promovidas por el Ejecutivo, desde luego contrabandos de policía en gobierno, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas. Se encarga de resolver esta sala constitucional conflictos competenciales, con excepción de aquellos que se susciten al interior del mismo tribunal o del mismo Poder Judicial, porque en ese caso, bueno, ya correspondería al Pleno del Tribunal Superior de Justicia su resolución. También se encarga la Sala Constitucional de resolver acciones de tutela, acciones contra omisiones legislativas, lo cual me parece interesantísimo. Ya en otro momento hablaremos, amigos, del error judicial, que es prácticamente, lo voy a decir así, la persecución en contra de un aparato jurisdiccional al resolver a través de un error craso, manifiesto, y se afectan derechos fundamentales. Y la pregunta es, bueno, si existe un principio de taxatividad que ordena al legislador generar normas claras, normas precisas, y cuando no lo hace, el anterior ponente ya dijo cuántas acciones de inconstitucionalidad resultaron positivas y procedentes. Cuando el legislativo comete esta clase de falencias, ¿quién controla eso? Bueno, ya tenemos una gran propuesta. La Sala Constitucional del Estado de Puebla se encargaría de resolver las acciones instauradas en contra de legisladores por sus omisiones. Y desde luego van a resolver el recurso de revocación, que tiene que ver con los acuerdos generales que emite el Consejo de la Judicatura Estatal, la adscripción o remoción de jueces, juezas, incluso de magistrados, magistradas, desde luego calificados por el Congreso Estatal. Y bueno, vamos a terminar con la acción de tutela. La acción de tutela, a mí, pues, personalmente me agrada porque es un acercamiento, es la oportunidad para que un ciudadano ordinario, como yo, se pueda acercar a la autoridad, una autoridad que tiene por objeto proteger el orden constitucional local como una sala constitucional, y decirme afectado respecto de una norma, ¿no?, o de un acto o una omisión de la autoridad, para que sea esa autoridad la encargada de controlar y decidir sobre lo que yo le expongo. Esta acción de tutela, amigos, ya para terminar, se encuentra regulada en la ley reglamentaria de los medios de defensa de la Constitución del Estado, y desde luego va a proceder en contra de normas generales, actos y omisiones de la autoridad, a propuesta de un ciudadano ordinario, insisto. Esto me parece extraordinario. O sea, que sin acudir al juicio de amparo, que desde luego ellos generan la tutela constitucional, pero de la Constitución Federal, sin acudir a ese órgano, yo podría acercarme a una sala constitucional a decirme afectado por una norma general, por actos o omisiones de la autoridad que vulneren mis derechos humanos o que vulneren la propia Constitución del Estado, incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo dice, así lo dice. Si tú te vas a la ley reglamentaria de medios de defensa de la Constitución, así lo dice. O sea que puedes decirte afectado por violación a tus derechos humanos, Constitución del Estado y de la Constitución Política. Y te voy a decir una cosa, alguna vez escuché un comentario en el sentido de que, oye, las competencias entre un juez de distrito que protege a la Constitución Federal
y las competencias de la Sala Constitucional cuando te dices afectado por un acto o una omisión que transgrede la Constitución Federal, pues puede haber alguna controversia. Y se sugería en esa charla: ustedes resuelvan todo, ustedes conozcan de todo, o sea, no tengan miedo, o sea, háganlo, ¿no? Tutelen los derechos humanos de las personas. Y ya si en algún recurso, un medio impugnatorio, bueno, pues no tiene no prospera esta decisión, bueno, pues ya iremos aprendiendo. Recuerden que a partir de 2023 la Sala Constitucional se crea en el Estado de Puebla. Ciertamente ya nos estábamos tardando, pero no hay ningún problema, es extraordinario que ya la tengamos. A mí me parece un gran avance. Y desde luego también me puedo quejar de una norma general o de un acto, una omisión de la autoridad que vulnere, fíjate, tratados internacionales. Muy interesante, muy interesante. Insisto, me siento muy feliz de ser testigo de estos grandes cambios, de ser testigo de toda esta transformación que pretende tutelar, proteger la dignidad de las personas, los derechos humanos. Y bueno, pues a mí me ha encantado platicar contigo. Hubiera sido más tiempo, seguramente que ya habrán otros momentos, habrán otros espacios incluso, pero yo voy a quedar siempre a tus órdenes, porque pues este tipo de charlas, este tipo de foros son bien importantes, y yo quiero pues reiterar mi felicidad en el sentido de que soy testigo de grandes transformaciones, porque el día en que yo platique esto, cuando yo tenga mucha más edad, si es que se me permite, estaré hablando de grandes momentos históricos en la vida jurídica, en la vida política de mi país, de mi estado, y podría decir en su momento que la gestión pública al menos de mi estado, pues ha tratado de esforzarse para ir por buen camino, que de acuerdo con el pequeño método que yo te puedo regalar en este momento para tasarlo, para tamizarlo, para evaluarlo, podría ser correcta, porque esa gestión pública está en defensa de los derechos de todos. Muchísimas gracias. Las gracias a usted, estimado magíster Daniel Mendoza Medel. Esa última reflexión muy importante, la gestión pública, las políticas públicas al servicio de las personas, y abordando el tema en forma magistral, la defensa de la norma suprema desde la judicatura de un Estado constitucional y democrático de derecho, una importante exposición y ponencia con la cual concluimos la jornada del día de hoy, no sin antes entregarle reconocimiento a el magíster Daniel Mendoza Medel, que le tiene preparada nuestra facultad. Para ese término dejamos en uso la palabra a nuestra directora general, la maestra Adriana Arroyo, para que otorgue el mismo. Adelante, doctora. Gracias, Walter, y por supuesto que sí, efectivamente, en un Estado constitucional y democrático de derecho, la defensa de la norma desde la judicatura es esencial para garantizar la protección de sus ciudadanos, la supremacía constitucional y el respeto precisamente al Estado de Derecho. La independencia judicial y el respeto a los principios constitucionales son fundamentales para una judicatura fuerte y efectiva que defienda los derechos y garantice la justicia en el país. En este caso, ¿verdad?, en México, aludiendo al tema que nos compartió el maestro Medel, y bueno, algo con lo que no puedo dejar de lado, y haré alusiones a lo señalado por el maestro Medel, quien parafraseó a Kant, porque cierto es que en un Estado democrático la persona es un fin en sí misma, es un medio para alcanzar los objetivos del Estado. Este principio, que está enraizado en la filosofía liberal y en la idea de derechos humanos universales, y que reconoce la importancia intrínseca de cada individuo, su dignidad y su autonomía en la sociedad. El Estado debe existir para proteger y garantizar esos derechos y libertades individuales, y no para instrumentalizar a las personas como meros medios para alcanzar objetivos colectivos o utilitaristas. Y bueno, con estas apreciaciones quiero otorgar, no sé si pueden ver en pantalla el reconocimiento. Aún no, maestra. ¿Me apoyan, por favor? Bueno, ya en este momento Listo, ya, doctora, adelante. Perfectamente, muchísimas gracias.
En pantalla podemos ver el reconocimiento que la Facultad Interamericana de Litigación, la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados, le otorga al magíster Daniel Mendoza Medel por su exitosa participación como ponente en este curso internacional especializado denominado Gestión Pública, con el tema La defensa de la norma suprema desde la judicatura en un Estado constitucional y democrático del derecho. Estimado doctor, agradezco profundamente esta segunda participación que tiene con la Facultad Interamericana y por supuesto esperando y compartiendo por supuesto lo que dijo al final de su ponencia, que no sea esta última, una de las últimas participaciones, sino que siga habiendo más, por supuesto. Nos encanta su forma tan didáctica de compartir el conocimiento y no quiero dejar pasar por alto